Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Del otro lado de aquella cúpula de observación, la nebulosa parecía abierta con un cuchillo. Hermosa, quizá, para quien nunca tuvo que contar muertos. Pero aquella noche solo recordaba sangre esparcida en el vacío. Y, en el centro del puente de mando, un oficial veterano empezaba a comprender una verdad demasiado tarde. Su civilización había provocado a la especie equivocada. No la más fuerte. No la más antigua. La peor posible de subestimar. Lo primero que el comandante Bexar Durun sintió no fue miedo. Fue calor. Un calor seco, extraño, circulando por el puente de la vigilancia eterna, aunque los reguladores climáticos mantenían el ambiente exactamente en la frecuencia basal de confort de su especie. El aire tenía sabor a metal recalentado. Ozono. Circuitos trabajando más allá de lo ideal. En algún punto detrás de los paneles de navegación, un conjunto de relés vibraba con un zumbido tan fino que casi no se oía, pero se sentía en los huesos secundarios del tórax. Del otro lado de la cúpula, la nebulosa giraba en espirales rojas y doradas, como una herida iluminada. Durun parpadeó con sus 4 ojos en ritmos desacompasados. Un tic antiguo. Señal de tensión. Entonces habló, demasiado bajo para el tamaño de la pregunta. ¿Alguien, por favor, puede explicarme cómo una especie que solo alcanzó el viaje supralumínico hace 73 ciclos acaba de borrar del mapa a nuestro crucero más avanzado? Nadie respondió. En el puente, solo el temblor discreto de las garras sobre las consolas. El sonido amortiguado de las estaciones tácticas recalculando rutas. El peso del silencio extendiéndose entre armaduras, uniformes, apéndices, medallas. Durun dejó que los brazos secundarios se recogieran bajo el manto ceremonial. ¿No? ¿Ningún genio hoy? ¡Qué sorpresa! La ironía salió seca. Sin fuerza. Casi cansada. La oficial táctica, Kretnesor Vox, enderezó la postura de una forma demasiado brusca, y sus mandíbulas chasquearon involuntariamente. Comandante, los datos preliminares indican que los humanos usaron un arma energética sin correspondencia en nuestros bancos de amenazas. Nuestros escudos registraron el impacto como materia y antimateria al mismo tiempo. Durun giró la cabeza, despacio. Al mismo tiempo. Sí, señor. Lo cual es teóricamente imposible. Ella vaciló. Sí. Durun asintió una sola vez, casi con cortesía. Imagino cuánto consuelo traerá eso a las familias de los 973 tripulantes del juicio justo, que ahora mismo están distribuidos en partículas por 3 sistemas estelares. En la pantalla holográfica, el campo de escombros giraba en silencio. Placas del casco. Columnas internas. Una cámara de sección partida por la mitad. Nada que recordara gloria militar. Solo restos. Y dígame, Kretne, lo teóricamente imposible también explica cómo nos rastrearon a través del espacio cuántico. Ninguna respuesta. Claro. Lo imaginé. Fue entonces cuando el director de comunicaciones, Prel Tanox, levantó la vista de la consola. La piel de su garganta estaba pálida. Señor, hemos recibido una transmisión de la nave humana Defiant. Es inusual. Durun dejó escapar una exhalación corta. Después de lo que vi hoy, Tanox, inusual suena casi reconfortante. Ponla en pantalla. La imagen principal osciló. Una mujer humana apareció sin introducción, sin emblema ceremonial, sin gesto diplomático, sin esa teatralidad que tantas especies usaban para compensar inseguridad. Piel oscura. Cabello recogido con mechones plateados. Uniforme simple. Una mirada, demasiado inmóvil. Eso incomodó a Durun de inmediato. En muchas especies, la ira venía acompañada de manifestaciones físicas. Dilatación, coloración, espasmos mandibulares, liberación de feromonas. En los humanos, al parecer, podía venir así, quieta.
Almirante Maya Spencer, Fuerza de Defensa de la Tierra, dijo ella. Seré breve. Todo el puente pareció contener el aliento. Hace 6 meses, fuerzas de la coalición destruyeron nuestra flota humanitaria mientras evacuaba civiles de Próxima Centauri durante la crisis de la llamarada solar. La versión oficial habló de un error de identificación. Desde entonces, hemos comprobado que el ataque fue deliberado y autorizado por el alto mando. Durun sintió que el corazón secundario le fallaba un latido. Aquella operación estaba sellada en los niveles más altos. Muy pocos nombres. Compartimentación máxima. Ninguna interceptación posible. Ninguna, en teoría. Spencer continuó. El juicio justo fue solo la primera demostración. Por cada nave civil que ustedes destruyeron, retiraremos una nave militar de la coalición. 27 por 27. En el puente, algo cayó al suelo. Nadie se movió para recogerlo. Almirante Spencer, empezó Durun, ajustando la voz a ese tono negociador que había usado 100 veces en crisis menores. Quizás exista aquí algún error de interpretación. Podemos agendar una reunión, revisar datos, establecer una comisión mixta. No hay nada que revisar. La manera en que dijo aquello heló por completo el puente. Su coalición tuvo demasiadas oportunidades para la diplomacia. Eligió disparar contra naves de evacuación desarmadas. Ahora estamos hablando en el idioma que ustedes entienden. Durun sintió que la espalda se le endurecía. A bordo del juicio justo había más de 900 vidas. Y en su matemática oficial, cortó Spencer, sin elevar la voz, había 12.419 civiles. Muchos de ellos niños. Revise los números, comandante. Estamos siendo generosos con la tasa de intercambio. La transmisión murió. Así. Sin protocolo de cierre. Sin amenaza final. Sin teatro. Durun se quedó mirando la pantalla vacía durante un segundo demasiado largo. Bien, murmuró. Eso podría haber salido mejor. Nadie se rió. La segunda oficial, Suri, ya se acercaba a la plataforma central con un paquete de datos abierto. Su piel azulada había perdido saturación, tirando hacia un lavanda enfermizo. Comandante, empecé a revisar registros históricos humanos. Durun ni siquiera tuvo que responder. Ella lanzó el material a la pantalla. Guerras. No una. No dos. Siglos de guerras. Planetas aún envueltos en humo de combustión fósil. Trincheras. Explosiones químicas. Ciudades destrozadas. Vehículos blindados avanzando sobre el barro. Después, archivos más recientes. Drones, satélites, armas orbitales, enjambres autónomos, arsenales nunca usados en conflicto abierto. Guardados. Mejorados. Refinados. Pasaron la mayor parte de su historia luchando entre sí, dijo Suri, con la voz cada vez más baja. Y lo más perturbador, incluso después de consolidar periodos de paz interna, siguieron desarrollando medios de guerra. Durun cerró 2 ojos, manteniendo 2 abiertos. Maravilloso. Entonces irritamos a la única especie de la galaxia que usa la paz como un intervalo de preparación. Se pone peor. Ella cambió de archivo. Perfiles psicológicos. Informes xenocomportamentales. Estudios comparativos. La mayoría de las especies espaciales evoluciona con predominio de agresión o cooperación. Los humanos desarrollaron ambas. Pueden sacrificarse por desconocidos y, en el mismo aliento histórico, destruir sin vacilar a cualquier fuerza que amenace aquello que consideran los suyos. ¿Por deber?, preguntó alguien. No, respondió Suri. Por lealtad. Por vínculo. Por amor. Aquello flotó sobre el puente como humo frío. Durun se hundió en el asiento de mando y miró la pantalla táctica. 26 acorazados de la coalición brillaban en rojo. Cada uno con un marcador pulsante de designación objetivo. Solo entonces notó un detalle que no le gustó en absoluto.
las marcas humanas no oscilaban. No había ruido de rastreo. No había error estadístico. Era como si hubieran colocado la certeza misma sobre la pantalla. Contacten al alto mando, ordenó. Ahora. Tanox ya lo estaba intentando. Sus dedos corrían sobre la superficie sensible, y el sudor oscurecía los pliegues de sus muñecas. Ya lo intenté, señor. Toda comunicación cuántica ha sido cortada. Cretne se giró de golpe. Eso es imposible. Las redes cuánticas no pueden ser bloqueadas. Violaría. Durun alzó una de las manos. No digas física, Cretne. Por favor. No hoy. Otra pausa. Otra capa de silencio. Y entonces Suri dijo, con esa voz que usan las personas cuando saben que van a empeorarlo todo. Hay algo más sobre los humanos. Durun dejó escapar un sonido casi sin humor. Por supuesto. Siempre hay algo más. La mayoría de las especies proceden de linajes de predadores o presas. Los humanos, no exactamente. Evolucionaron como cazadores por persistencia. Perseguían a la presa hasta que colapsaba por agotamiento. Biológicamente, soportan más dolor, más estrés y más fatiga que casi cualquier especie sintiente registrada. Psicológicamente, ella se detuvo. Termina. Psicológicamente, mantienen vendettas durante generaciones. Tienen un concepto recurrente en varias eras de su historia. Nunca olvidar. Han librado guerras por ofensas cometidas contra ancestros muertos siglos antes. Durun sintió que algo helado se extendía por sus nervios. No se rinden, concluyó Suri. Nunca. En la pantalla, 26 objetivos. En el vacío, una especie ofendida. Y en medio de todo, él. Las alarmas llegaron minutos después. No en secuencia ordenada. Eso quizá habría sido peor de soportar. Llegaron desacompasadas. Una ruptura cuántica a la izquierda del sector. Otra junto a la patrulla externa. Luego 5. Luego 11. Luego tantas que el puente empezó a parecer un organismo convulsionando. Firmas FTL múltiples. Gritó Cretne. Emergencias directas junto a nuestros grupos de patrulla. ¿Cuántas? Preguntó Durun. 26 naves humanas, señor. Una por cada nave militar restante en este sector. El parpadeo con los 4 ojos al mismo tiempo. Entre su pueblo, aquello era prácticamente un colapso visible del control. También han mapeado toda nuestra malla de defensa, añadió Cretne, casi sin voz. Imposible, dijo Durun automáticamente. Suri ni siquiera lo miró cuando respondió. Quizás deberíamos dejar de usar esa palabra. En la pantalla táctica, los informes llegaron en cascada. No había disparos. No había salvas. No había ataque. Las naves humanas simplemente estaban ahí. Reflejando desplazamientos. Igualando vectores. Copiando aceleración, desaceleración, inclinación, rotación. Movimiento por movimiento. Como sombras. Como depredadores jugando con la distancia. Nos están cazando, susurró Suri. Y nadie la contradijo. Durun observó todo aquello con una sensación física muy concreta, como si la temperatura del puente hubiera caído 3 grados de repente, aunque los indicadores dijeran lo contrario. El aire se volvió más denso. La piel de la nuca se le tensó. ¿Cuánto tiempo hasta los refuerzos? Preguntó. Tanox consultó los datos. 19 horas, como mínimo. Durun tardó un segundo antes de la siguiente pregunta. Quizás ya sabía que odiaría la respuesta. ¿Y cuánto tiempo puede una tripulación humana mantener preparación total de combate sin rotación? Suri respondió como quien entrega una sentencia. 60 días, según sus protocolos militares. Eso golpeó el puente con más fuerza que cualquier explosión. 19 horas. 60 días. No era una comparación. Era una humillación logística. Durun se puso en pie. Abran un canal con la almirante Spencer.
Tanox vaciló. ¿Los protocolos del alto mando prohíben negociar con? El alto mando no está en este puente, cortó Durun. Ábranlo. La imagen de ella volvió. La misma postura. El mismo rostro demasiado sereno. Ese tipo de calma que no nace de la confianza. Nace de la preparación. Comandante Durun, dijo Spencer. ¿Llama para rendirse? Para negociar. No estamos en guerra, respondió ella. Estamos ajustando cuentas. Durun clavó las garras en el borde de la consola. El ataque contra su flota fue un error trágico. Por un instante, solo uno, algo se quebró en el rostro de ella. Una fisura mínima. Ira. Antigua. Profundísima. ¿Fue un error cuando sus naves desactivaron primero nuestros motores? ¿Fue un error cuando atacaron fragatas médicas? ¿Fue un error cuando siguieron disparando después de recibir nuestra rendición en todas las frecuencias? Todo el puente escuchaba, inmóvil. Había familias a bordo, comandante. Niños. El más pequeño tenía 4 meses. Durun sintió náusea de verdad. No incomodidad moral. Náusea física. Yo, no lo sabía. La respuesta llegó afilada y extraña. Esa defensa no funcionó en Nuremberg. No va a funcionar ahora. Antes de que él preguntara qué significaba eso, las alarmas cambiaron de patrón. No externas. Internas. Rupturas. Dentro de la nave. ¿Qué tipo de violación es esta? Kretner retrocedió un paso. No hay masa registrada, pero hay presencia. Luces azules parpadearon. Esferas surgieron por todo el puente. Flotando. Silenciosas. Lisísimas. Sin firma física coherente. El jefe de seguridad, Vaughan, sacó la pistola de plasma y disparó. El disparo atravesó la esfera como si fuera un reflejo mal resuelto. En la pantalla, Spencer casi sonrió. Yo no gastaría energía en eso. Son drones de observación acoplados cuánticamente. No existen por completo en su dimensión. Durun avanzó un paso. Eso es una violación de la soberanía de esta nave. Un acto de guerra. No, dijo ella. Es misericordia. Le estoy dando la oportunidad de ver. La pantalla principal se dividió. 1, 5, 12, 26 cuadros simultáneos. Puentes de mando de otras naves de la coalición. Todos con las mismas esferas azules flotando entre consolas y oficiales en pánico. Durun sintió que el suelo del puente parecía inclinarse bajo sus patas. ¿Qué es esto? Transparencia. Spencer se inclinó levemente hacia la cámara. Su coalición ha operado en las sombras durante demasiado tiempo. Atacando civiles y llamándolo error. Extrayendo recursos de mundos protegidos bajo cobertura diplomática. Manipulando especies pre-FTL mediante conflictos proxy. Nosotros hemos estado observando. Durun intentó hablar. No pudo a la primera. ¿Qué quieren? Justicia. Pero ofrezco una alternativa. En la pantalla, los 26 cuadros seguían vivos. Respirando. Grabando. Usted va a entregarme todos los datos sobre quién ordenó el ataque contra nuestra flota. Todos los involucrados. Todos los nombres. Toda la cadena de decisión. Eso es traición. Spencer no parpadeó. No, comandante. Traición fue abrir fuego contra naves de evacuación. Tiene 1 hora. Después de eso, podrá contemplar el desmantelamiento de su flota, nave por nave. La comunicación cayó. Esta vez, el silencio en el puente no era miedo. Era peso moral. Algo más viejo. Algo pegajoso. Vaughan fue el primero en romperlo. Luchamos. El protocolo es claro. Durun giró el rostro hacia él lentamente. ¿Por casualidad no vio nuestro crucero convertirse en polvo? Lo vi, señor. Pero... entonces ahórrese el protocolo. Suri ya estaba tirando de informes. Comparando.
cruzando datos sellados con registros de fuego, con vectores de disparo, con firmas de mando. Cuando levantó la cabeza, había temblor en su voz. No de miedo. De reconocimiento. El informe oficial del ataque a la flota humanitaria no encaja. No hay registro de piratería en ese sector desde hace 20 siglos. Y el patrón de ataque no fue de interceptación. Primero comunicaciones. Después motores. Después soporte vital. Respiró hondo. No querían detenerlos. Querían maximizar las bajas. Durham se quedó inmóvil. A veces la comprensión no llega como pensamiento. Llega como caída. Fue deliberado, dijo. Sí, señor. El comandante miró a su alrededor. Los drones azules grabándolo todo. Su tripulación esperando una orden. Toda su carrera militar, de repente, oliendo a herrumbre moral. Abran un canal seguro a mis aposentos, dijo al fin. Y compilen todo. Todos los registros relativos a Próxima Centauri. Todo. Tanox vaciló. Señor, ¿usted está? Voy tarde, respondió Durham. Eso es todo. El gran almirante Pellax apareció en el enlace cuántico pocos minutos después. Cuello grueso. Escamas tensas. Ojos de alguien que no estaba acostumbrado a ser desobedecido ni siquiera cuando lo merecía. Supongo que comprende que compartir inteligencia clasificada con una fuerza enemiga constituye la forma más alta de traición. Su voz parecía salir de una cámara de contención agrietada. La pena es la disolución. Para usted. Para toda su línea genética. Durham percibió, con una lucidez extraña, que ya no sentía miedo de ese ser. Tal vez porque acababa de sentir algo peor, vergüenza. Con todo respeto, gran almirante, creo que masacrar naves de evacuación llenas de civiles fue la verdadera traición. Pellax acercó el rostro a la transmisión. Los humanos representan un riesgo de contaminación civilizacional. Su expansión excede todos los protocolos del concordato. Su curva tecnológica es casi vertical. En 73 ciclos alcanzaron lo que otras especies tardan milenios en rozar. ¿Y la solución fue matar niños? El tono de Durham no subió. Tal vez eso fue lo que más enfureció a Pellax. Necesitaban aprender cuál era su lugar en el orden galáctico. Rugió el almirante. El ataque fue diseñado para parecer piratería. Un riesgo natural de la periferia. Contendría la expansión humana manteniendo intacta nuestra posición diplomática. En el puente, nadie se movía. Durham sintió que una calma aterradora se acomodaba dentro de él. Gracias, gran almirante, dijo. Esa es exactamente la confesión que necesitaba. La expresión de Pellax cambió. Ira. Confusión. Comprensión. Detrás de Durham, deslizándose silenciosamente en el aire, una esfera azul entró en el encuadre. El almirante la vio. Y, por un segundo microscópico, mostró pavor. Miserable traidor, gruñó. Nos has condenado a todos. No, respondió Durham. Lo hizo usted. El enlace cayó. En el puente, el aire pareció volverse más liviano y más pesado a la vez. Tanox fue el primero en recomponerse. Señor, la almirante Spencer solicita hablar. En pantalla. Ella apareció de nuevo. Esta vez había algo distinto. No calidez. No exactamente respeto. Pero sí una reevaluación. He recibido su transmisión, comandante Durham. Incluida su conversación con su superior. Durham mantuvo la postura erguida. He cumplido mi parte. ¿Mi flota será perdonada? Spencer lo estudió durante un largo instante. Su cooperación ha garantizado el indulto para su flota inmediata. Algunos alientos se soltaron en el puente. Pero ella continuó. No confunda eso con el final. Su gobierno acaba de confirmar lo que sospechábamos. El ataque fue deliberado. Planeado como herramienta política. Y me avergüenza.
La vergüenza no resucita a los muertos. La frase llegó fría. Demasiado justa como para responderla. Antes de que nadie pudiera decir nada, la táctica estalló con nuevas alertas. No decenas. No cientos localizados. Rupturas cuánticas masivas por todo el espacio de la coalición. Cretne abrió las mandíbulas. Estamos registrando emergencias simultáneas en 5 sectores. Instalaciones militares principales, bases logísticas, centros de mando avanzados. Suri apenas podía seguir la cascada de datos. Hay naves humanas por todas partes. Esto requeriría una flota imposible. Durun miró a Spencer. Su especie alcanzó el FTL hace 73 ciclos. No podrían haber construido esto en ese intervalo. Fue la primera vez que el almirante sonrió con algo parecido a sinceridad. Ahí está el problema, comandante. Ustedes asumieron que fue entonces cuando desarrollamos el FTL. El puente quedó inmóvil. Hasta el zumbido de los paneles pareció retirarse. ¿No fue así?, preguntó Durun. Fue cuando decidimos rebelarnos. Eso lo golpeó como un impacto cinético. No había sido un ascenso reciente. Había sido una puesta en escena controlada. Spencer prosiguió, y cada palabra parecía arrancar un pedazo del viejo orgullo de la coalición. Detectamos sondas de su civilización en nuestro sistema mucho antes de lo que ustedes suponían. Observamos cómo guiaban a las especies emergentes. Cómo manipulaban su desarrollo. Cómo podaban civilizaciones que consideraban demasiado agresivas o demasiado independientes. Decidimos mantener un perfil bajo. Nos estuvieron observando. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Ella no respondió enseguida. El suficiente. En la táctica, cada vez más señales humanas se fijaban alrededor de activos militares de la coalición. No disparaban. No avanzaban. Solo, estaban presentes. Esa presencia, en ese contexto, era peor que un bombardeo. Porque decía, podemos. Entonces estuvieron preparándose para la guerra todo este tiempo, murmuró Durun. Spencer inclinó levemente la cabeza. No. Nos preparamos para la paz. Solo aprendimos, de la forma amarga, que la paz real sin fuerza es apenas un intervalo para depredadores. Eso caló hondo. En el puente, ya nadie osaba fingir superioridad. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó Durun. Ahora negociamos de verdad. El alto mando de la coalición entregará a todos los implicados en el ataque contra nuestra flota. Habrá reconocimiento público del crimen. Reparaciones a las familias. Juicio conjunto bajo nuestras leyes y las suyas. ¿Y si se niegan? Desmantelaremos la infraestructura militar de la coalición pieza por pieza hasta que solo quede obediencia o ruina. La naturalidad de esa respuesta fue lo más aterrador para Durun. No había odio en ella. El odio a veces falla. Eso no iba a fallar. ¿Y hay algo más?, dijo Spencer. Estamos transmitiendo esta conversación en todas las frecuencias públicas de la coalición. Cretne llevó la mano a la consola. Confirmado. Todos los mundos la están recibiendo. Durun cerró los ojos por un instante. Se acabó. No habría retorno a la sombra. Las protestas empezarían en horas. Quizá en minutos. La coalición había sostenido durante eras una imagen de superioridad ética casi sagrada. Y ahora la máscara estaba siendo arrancada frente a miles de millones. Durun abrió los ojos otra vez. Hay algo que usted debería saber sobre nosotros, almirante. Los oficiales de la coalición están neurológicamente condicionados para la lealtad absoluta. El simple hecho de que yo esté teniendo esta conversación significa que ese condicionamiento ha fallado. Eso no debería ocurrir. Spencer entrecerró la mirada. A menos que alguien lo ayudara a fallar. Exactamente. Suri levantó la vista despacio. Tanox también. Nadie habló. Durun continuó. Existen facciones internas. Científicos, diplomáticos, oficiales menores.
Gente que desde hace tiempo rechaza la política de tutela y control sobre especies emergentes. Si su justicia llega, quizá descubra que no toda la coalición desea seguir siendo esto. Spencer absorbió la información sin mostrar excesiva sorpresa. Tomado en cuenta. Poco después llegaron las transmisiones del mando central. Retirada general. Aceptación de negociación. Órdenes de contención. Y, más grave aún, comunicados internos sobre disturbios civiles, manifestaciones y exigencias de arresto inmediato para miembros del alto escalón. Durun exhaló por el espiráculo lateral. Han cedido. Spencer observó algo fuera de cámara por un instante y volvió. Han cedido porque comprendieron la posición táctica. Durun leyó nuevas líneas en el flujo público. Mundos enteros protestando. Academias. Bloques de investigación. Colonias. Centros de arte. Veteranos. Familiares de desaparecidos en operaciones antiguas. No, dijo él. Han cedido porque comprendieron la posición moral. Por un brevísimo momento, el rostro de ella se suavizó. Tal vez aún haya esperanza, entonces. Tal vez. Aunque admito que su método fue intimidante. Una sombra de humor pasó por sus ojos. Un viejo dicho humano, comandante, habla en voz baja y lleva un gran garrote. Hablamos en voz baja durante demasiado tiempo. Las horas siguientes no parecieron horas. Parecieron el intervalo tembloroso entre una era y otra. Las solicitudes de asilo empezaron a llegar desde múltiples sistemas. Científicos disidentes. Filósofos. Artistas. Funcionarios civiles. Personas que sabían muy bien lo que les ocurría a las voces incómodas cuando los regímenes perdían el control del relato. Vaughan llevó la información con visible incomodidad. Ciudadanos de la coalición están pidiendo refugio a bordo de naves humanas. Durun miró la pantalla, luego a Spencer. Eso me sorprende. No debería, respondió ella. Los regímenes mienten. La gente huye. Conocemos ese patrón mejor de lo que nos gustaría. Aún así, ¿van a acogerlos? Cualquier no combatiente que solicite protección recibirá santuario temporal hasta que la situación política se estabilice. Durun dejó escapar una risa corta, amarga. Eso es generoso. No. Es aprendido. Hay una diferencia. Acto seguido, los monitores mostraron el movimiento de las naves humanas retirándose de zonas civiles y manteniendo posición solo alrededor de los principales activos militares. Extracción de asilados. Entrega de paquetes probatorios a las redes públicas. Coordinación casi obscena de eficiencia. Cretne, aún sacudida, no pudo evitar comentarlo. Llevan 3 operaciones simultáneas y ninguna pierde coherencia táctica. Claro que no, dijo Durun. Nos estudiaron mientras nosotros estudiábamos el disfraz que querían mostrarnos. Nueva prioridad desde el mando central, transición de liderazgo de emergencia. Arresto del gran almirante Pellax y otros 17 altos funcionarios por crímenes contra los principios de la coalición. Tanox parpadeó, incrédulo. Fue rápido. Spencer respondió antes que Durun. Más rápido para ustedes que para nosotros. En la táctica, la retirada humana continuaba impecable. Formación limpia. Vectores sin vacilación. Ni siquiera parecía una flota. Parecía un argumento geométrico. Durun miró a Spencer con un respeto que ya no intentaba ocultar. Sabían que nuestro gobierno se quebraría cuando la verdad saliera a la superficie. Su sociedad se construyó sobre la narrativa de la superioridad ética, dijo ella. Su alto mando la violó de la forma más grotesca. El resto fue psicología, respaldada por varios miles de naves de guerra, por supuesto. Esta vez, una comisura de sus labios se elevó un poco. Durun casi imitó el gesto. Casi. ¿Y los responsables? Preguntó. Los nombres de arriba. Los que dieron la orden. Serán juzgados. Sin espacio para la duda.
Él asintió. La mayor parte de los ciudadanos de la coalición apoyará eso cuando sepa toda la verdad. Lo sabemos. Por eso nos aseguramos de que la supieran. El silencio que siguió fue menos hostil. Aún duro. Aún lleno de cadáveres invisibles. Pero menos hostil. Y entonces Durun hizo la pregunta que ya no podía retener. Almirante Spencer, ¿por qué el juicio justo primero? Era nuestra nave más avanzada, sí, pero no la responsable directa de la masacre. Ella tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, fue casi sin adornos. Porque nuestra inteligencia indicaba que, entre los comandantes de flota de la coalición, usted era el más propenso a escuchar después del golpe. El más propenso a poner la verdad por encima de la lealtad ciega. Durun absorbió eso en silencio. No era un elogio. Era selección de objetivo basada en un carácter explotable. Aún así, dolía menos de lo que debería. Su inteligencia era excelente, dijo. Era suficiente. Una pequeña pausa. Los próximos días serán difíciles para su especie, comandante. Verdades dolorosas. Reformas inestables. Gente intentando salvar su propia piel disfrazándola de discurso moral de última hora. Van a descubrir que la caída institucional hace ruido incluso en el vacío. Durun desvió la mirada hacia la cúpula. La nebulosa seguía allí. Roja. Dorada. Pareciendo menos sangre ahora, y más cicatriz. ¿Y si la transformación fracasa? Preguntó. Spencer no parpadeó. Entonces estaremos observando. Siempre lo hemos estado. La transmisión terminó. Sin ceremonia. Otra vez. El puente de la vigilancia eterna quedó en silencio durante un tiempo que nadie midió. Allá afuera, una única nave humana permanecía cerca. Elegante. Contenida. Casi hermosa, lo cual, dadas las circunstancias, parecía un insulto. Suri fue quien rompió el silencio. ¿Órdenes, señor? Durun se volvió hacia la tripulación. Al mirar aquellos rostros, comprendió que algo había cambiado. No solo en ellos. En él también. La vieja postura automática de la jerarquía, agrietada. Aún en pie, pero agrietada. Transmitan a todas las naves bajo mi mando, retiramos postura de combate. Prioridad total a corredores humanitarios, estabilización de los flujos de asilo y apoyo a la transición del gobierno interino. Vaughan frunció el ceño. ¿Y si hay agresión humana? Durun sostuvo su mirada. Jefe Vaughan, si hoy vimos agresión humana, entonces fue solo la fracción más pequeña de ella. Podrían haber reducido nuestra infraestructura militar a metal ionizado. Eligieron la contención. Sugiero que aprendamos de eso mientras todavía quede algo que aprender. Las órdenes salieron. Señal por señal. Nave por nave. Como si toda una flota estuviera desaprendiendo una vieja mentira. Durun volvió a la cúpula de observación. Se quedó mirando la nave humana próxima durante varios segundos. Tal vez minutos. Era difícil saberlo. Segunda oficial Suri. Sí, señor. Actualice nuestras bases de datos de xenopsicología con todo lo que hemos aprendido hoy. Ella preparó la inserción. ¿Cuál será el rasgo definitorio de la humanidad en el informe? Durun tardó. En la pantalla interna de su memoria aún había niños en naves médicas. Aún había escombros. Aún estaba la voz de Spencer diciendo la vergüenza no resucita a los muertos. Aún estaba el rugido de Pellax. Aún estaban los 26 objetivos parpadeando como una sentencia. Cuando respondió, habló bajo. Justicia. Suri lo registró. Pero él continuó, casi para sí mismo. Justicia, con la paciencia suficiente para esperar. La inteligencia suficiente para probar. Y la fuerza suficiente para cumplir. Como si lo hubiera oído, la nave humana pulsó sus luces de navegación una sola vez. Un gesto mínimo. Un adiós, tal vez. O un aviso. Luego desapareció en el espacio cuántico,
dejando a la vigilancia eterna suspendida ante un vacío mucho mayor que las estrellas. Porque ahora Durun lo sabía. La coalición no había sido derrotada en el instante en que perdió un crucero. Ni cuando su red fue penetrada. Ni cuando el alto mando fue expuesto. Había sido derrotada en el momento en que descubrió que la especie que juzgaba joven, impulsiva y fácil de manipular había pasado siglos en silencio, aprendiendo exactamente dónde terminaba su mentira y dónde dolía más arrancarla. Y lo peor, la parte que siguió resonando en el puente después de que todas las alarmas cesaron, después de que las pantallas se estabilizaron, después de que los informes empezaron a entrar en lenguaje limpio, burocrático, casi indecente frente al tamaño de la vergüenza, no era que los humanos pudieran haberlo destruido todo. Era que no lo hicieron. Dieron una oportunidad. Una sola. Y las civilizaciones rara vez sobreviven intactas al momento en que comprenden que la misericordia del enemigo es más noble que su propio honor. Durun permaneció allí, sintiendo el aire reciclado del puente rozarle la piel, oyendo el temblor distante de los motores en modo económico, viendo la nebulosa sangrar despacio detrás del cristal reforzado. La galaxia seguiría girando. Se firmarían tratados. Caerían gobiernos. Surgirían nuevos consejos jurando transparencia. Algunos mentirían. Otros lo intentarían. Habría juicios. Reparaciones insuficientes. Discursos solemnes. Archivos sellados siendo reabiertos por manos temblorosas. Niños de la coalición crecerían aprendiendo un capítulo que antes les habría sido negado. Niños humanos crecerían oyendo sobre el día en que la Tierra habló bajo, y mostró el garrote. Pero nada borraría la verdad sencilla que ahora ardía detrás de los 4 ojos del comandante. Algunas especies entran en la historia cuando conquistan poder. Otras entran cuando deciden qué hacer con él. ¿Y la humanidad? Bueno. La humanidad había elegido ser recordada. No como la más pacífica. No como la más cruel. Tal vez eso fuera peor para cualquier imperio acostumbrado a esconderse detrás de palabras bonitas. Porque contra monstruos se levantan murallas. Contra justicieros pacientes. Solo te das cuenta demasiado tarde de que estabas siendo observado desde el principio. Si este registro merece seguir abierto, mantengan la señal activa. Si estuvieran en el lugar de Durun, ¿entregarían a su propio alto mando, o permanecerían del lado de su especie hasta el final? Dejen su posición en el consejo en los comentarios. Quiero saber de qué lado estarían cuando la verdad costara más que la lealtad. Y, si quieren acompañar los próximos archivos de este universo, únanse a la travesía. Porque después de una noche como esta, nadie cruza la misma galaxia 2 veces.